Hola, ¿cómo están? Voy a enseñarles a cómo obtener Microsoft 365 en sus computadoras. Como siempre, recuerden que el link va a estar en la descripción o va a estar anclado en los comentarios, ¿no? Para que no lo rebusquen. También, en caso de que no esté el link o se les dificulte, pueden buscar mi blog. Aparece como Lufernar Blog. Ahí les aparecen las opciones y los links para que puedan obtener esta aplicación. ¿Listo? Bueno, ante todo voy a comenzar explicándoles la diferencia entre Microsoft Office y Microsoft 365. Listo, Microsoft Office viene siendo el paquete de Word, PowerPoint, Excel, todo lo que engloba pues, los usos y la ofimática, ¿sí? Y Microsoft 365 vendría siendo un paquete mayor, una membresía por la cual ustedes contratan ese Microsoft Office, y aparte les incluye OneDrive, bien sea 1 tera o 2 teras, y bien sea un paquete de seguridad, ¿sí? Eso es Microsoft 365. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer el proceso que les voy a enseñar a continuación, les va a aparecer Microsoft Office 2021. Eso quiere decir que es la última versión que hay para Office, ¿sí? Que es el sistema de ofimática, que es Word, Excel, PowerPoint, etc. No se salten algún paso, síganlo como tal. Listo, comenzamos. Ok, primer paso: desactivar el antivirus. Este es el método más rápido y más fiable. Entonces, lo recomendable es desactivarlo, ya que pues como no es algo certificado por la empresa de Office, pues obviamente se lo va a detectar como algo que no está bien. ¿Listo? Entonces ya como ven, quitamos esas opciones, ¿sí? Las desactivamos pues para poder hacer la obtención mucho más fácil. Listo, vámonos para el paso 2. Después de que ya tengan la carpeta, ¿sí? Presionamos y le damos clic izquierdo y presionamos en extraer, o en su debido caso presionamos en WinRAR, que es para la extracción. ¿Listo? Ya ahí tenemos. Listo, primero que todo tienen que extraerlo, no se les olvide. ¿Listo? Que eso es un paso que a veces se salta. Listo. Entonces ya después de haber hecho eso, vámonos al paso 3. ¿Listo? Bueno, en este paso 2 va incluido en la desinstalación del Microsoft. Si tienen un Microsoft, pues vayan y quitan, ¿sí? Elimino totalmente, pues para que no les quede residuos. Una aclaración: cuando ustedes eliminan el Microsoft, los archivos no se les eliminan, ¿sí? Se les van a quedar, sino que no van a tener como algo que los identifique. ¿Listo? Ya después de haber quitado ya esa versión antigua, vámonos al tercer paso y último paso. Este tercer paso pues ya es mucho más sencillo. Llegamos y presionamos en Uninstall. Entonces ahí nos aparece que queremos que se nos aplique en nuestro computador. Ustedes eligen Word, PowerPoint, Excel, lo que ustedes quieran, Access, bueno, etc. Ahí va a elegir 64. Vamos a colocar en 2021, ¿sí? Que como les digo, ya es la última versión que hay de esto. No es que vaya a haber, no es que hay 2022, 2023, no. Eso es un paquete, ¿sí? Microsoft 365 es un paquete que viene contemplado en Microsoft Office 2021. Entonces, listo, presionamos en el botón que dice ahí, ¿sí? Por algunas cosas no lo puedo mencionar tan directo, pero ahí se los estoy mostrando. Listo, entonces toca esperar. Listo, toca esperar en su tiempo. Entonces, mientras que vamos esperando, pues suscríbete, ¿no? Suscríbete. Lo compartís y ya está. Listo. Listo, después de que ya terminamos el proceso sí tiene que instalar, sí tiene que incorporarse al Windows. Entonces pues ahí lo vemos. Entonces, y ya está. Listo, regresamos a Uninstall, que es donde estábamos.
vámonos para este apartado y presionamos en la activación. Listo. Después también toca esperar a que se haga el proceso de activación. Esperamos un rato y listo. Listo. Y eso es todo. Y así es como obtenemos el Microsoft ofimático, digámoslo así. Otra cosa que viene a complementar este Microsoft 365 y por eso se llama Microsoft 365 es esta aplicación, ¿sí? Esta aplicación, si quieren la pueden utilizar, esa sí es legal, pueden encontrar en Microsoft Store. Entonces acá pueden encontrar plantillas o cosas así por el estilo, ¿sí? Ya como ya tienen la versión instalada, pues solamente presionan y se les abre al Office que tienen. En caso de que no quieran instalarlo porque no es oficial este proceso que les estoy dando, pues pueden utilizarlo. La diferencia es que el Word que les va a dar es un básico y se lo va a abrir en la nube, se lo va a abrir en navegador. Esa es la diferencia. Eso es todo.